Inglés en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En el presente, además de dedicarse a la traducción, Iliana colabora con el Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticos, ¿no? El CEIL, ambas somos parte del CEIL, y está trabajando en el grupo Lenguas Indígenas y Cotidiano Escolar, donde se investiga la presencia de la lengua guaraní en las escuelas de la ciudad de La Plata. Nosotras nos conocimos en un taller de guaraní, justamente en el CEIL, en el marco de los talleres también libres y gratuitos que dicta el centro. Y ahí, bueno, la invitamos a trabajar con nosotros porque sí, realmente quedamos encantados, muy encantados con todo lo que es el recorrido de Iliana, el trabajo de Iliana, y en nuestro caso, muchos de nosotros trabajamos dictando clases en Historia de la Alfabetización, que es una materia en UNIPE, y allí participamos de un proyecto de investigación sobre alfabetización y lenguas indígenas. Bueno, los dejo con Iliana y vamos de a poquito, ¿no? La idea es conversar con ella, que a medida que ella expone, si surgen anécdotas, porque a veces en la anécdota hay mucho conocimiento, surgen preguntas, comentarios, se los van haciendo a modo de establecer una suerte de diálogo, por eso le decimos esta actividad conversatoria. Bueno, buen día. Baeyapa. Me llamo Iliana Franco, soy traductora de inglés, guaraní y español o castellano, como le quieran llamar. Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre por qué o cómo empecé a traducir en guaraní y un poco, bueno, sobre mi trabajo. Bueno, no sé si hay gente que sepa un poco de guaraní, pero bueno, les presento en guaraní. Baixapa, Yerera Jae Iliana Franco, Yeja Epete Ñembo Hasahara, Añe Ingleme, Guaraní, Guaraní ha castellano, o Abañe a Carañe. Bueno, les cuento un poco cómo fue que empecé a traducir en guaraní. No sé si hay gente acá que sea bilingüe, que sepa algo de guaraní. ¿Un poquito? Bueno, yo les cuento, cuando yo era chica, yo no hablaba guaraní. Vengo de una familia donde, o sea, mis papás son de Paraguay. Yo nací en Paraguay, llevo bastante tiempo acá. Pero bueno, nunca, en mi casa no se hablaba en guaraní, salvo cuando mis papás, o mi papá y mi mamá, tenían que hablar algo en secreto, cuchichear algo que los chicos no teníamos que saber. Ese era el único momento, el único contexto en el que ellos hablaban guaraní y quedaba totalmente, o sea, quedábamos ajenos a eso. Mi abuela paterna, ella sí habla guaraní, ella, bueno, hablaba guaraní, vivía en el campo. Cuando la veía, cuando era chica, nunca hablaba con ella directamente, siempre era... Ahí ya tuve como la primera noción de lo que es la traducción o la interpretación, porque para comunicarme con mi abuela
necesitaba a mi papá siempre en el medio que me hacía de intérprete o de traductor. En mi casa no, nada, no. Nunca querían que, o sea, tenían esta idea que todavía existe de que mi castellano no se podía manchar con una lengua indígena. Estaba esta idea fuerte, eso, por eso, imagínense que para ellos fue prioridad mandarme primero a inglés. Ni bien empecé la escuela, la nena tiene que ir a inglés, obvio. Eso, entonces crecí con la idea del guaraní como algo muy lejano, muy extraño, sí, muy lejano a mí. Después me pasó ¿Verdad? que Es como un estigma. Yo tenía mi abuela que era de Corrientes sí, y sus hermanos mayores hablaban guaraní, pero no les permitieron más a los más chiquitos porque cuando iban al pueblo, los chicos del pueblo les daban plata si hablaban algunas palabras en guaraní y se reían. claro. Ella entendía, pero no podía hablar. Ujú. Y a mí siempre me interesó como esto que estás diciendo, ¿no? Como el idioma prohibido. Sí, sí, lo que pasa es que hay una realidad y es que el guaraní está asociado con el moriajú, con el pobre, con la pobreza. El guaraní es la lengua del pobre. Ese es el tema. O sea, hablando así lisa y llanamente es eso. Entonces hay toda una cuestión ahí de no hablar. Yo después, recién hace poco, entendí, bueno, mi papá venía del campo, cuando él fue a la escuela, o sea, a él lo castigaban físicamente por hablar guaraní. Y estamos hablando, bueno, allá en los 60, y uno dice, bueno, sí, los castigaban a los chicos por hablar en guaraní. Hoy pasa eso, no, no pasa, no está el castigo físico, pero todavía está el juzgamiento a veces, sin querer, de la docente o del docente. Hola, Ili. Sí, Yo ¿qué quería tal, agregar, Cari? ¿qué tal? Yo estoy en Corrientes y, Ujú. bueno, ya va a contar Ili que trabajamos juntas y la verdad que uno de los motivos por los que una más lucha con el guaraní es eso, de sacar, desestigmatizar la idea de que, bueno, es una lengua pobre, es una lengua, eh, no Del sé, ignorante. del ignorante, o sea, es más, creo que la gente hoy ni sabe que todavía se habla en guaraní, hay gente que desconoce totalmente esas cuestiones, eh, que existe y que se sigue hablando, hay gente que no sale de la ciudad y que de hecho lo asocia a esto, ¿no? Entonces no quiere saber nada, lo Claro, rechaza completamente. claro. Sí, sí, bueno, fue mi experiencia. Yo venía de Asunción, de la capital de Paraguay. Siempre cuento esto de cuando vine a vivir a Argentina, me encontré con la comunidad paraguaya acá, me encontré con otro paraguayo, me encontré con el paraguayo inmigrante, el desplazado, porque es eso, gente desplazada. Es gente que no es ni de acá ni de allá, que cuando va a Paraguay es muy argentino para ser de Paraguay y acá son inmigrantes y van a ser inmigrantes siempre. Entonces, bueno, me pasó a mí cuando vine a vivir acá, yo con mi mentalidad cuadrada, realmente cuadradita, ella quería ser traductora de inglés y hablaba muy bien inglés y todo divino. Llego acá y lo primero que me encuentro es que los paraguayos, a nivel intrafamiliar, lo que es dentro de la casa, hablan guaraní. Y eso se mantiene fuerte. Todos hablan guaraní. Adentro de la casa es siempre en guaraní, todo el tiempo en guaraní. Y yo tenía la vergüenza de no saber hablar guaraní. Entendía, pero no hablaba. Y eso era algo tremendo siendo paraguaya. Y ahí yo tenía el estigma de ser asuncena, porque yo venía de la capital con mis ideas de capital, sí, era el equivalente a porteña un poco.
Entonces fue tremendo los primeros meses viviendo acá. Me costó mucho adaptarme a la comunidad paraguaya, hasta que después, más o menos en menos de un año, empecé a hablar guaraní. Yo creo que el desarraigo, la soledad, todo lo que uno pasa como estudiante, cuando va a estudiar, o sea, cuando yo fui a estudiar a La Plata, y me encontraba con chicos de todas las provincias, de todos lados, todos que se habían ido de sus casas y que estaban ahí tratando bueno, de sobrellevar esa nueva vida. A mí me pasaba con el tema de sí, con la gente, con los paraguayos que no eran muy firmes conmigo con el tema de tenés que hablar guaraní. O sea, me pasaba de que yo hablaba en castellano, cuando llegaba a la casa de un paraguayo, ellos me hablaban en guaraní y todo el tiempo me respondían en guaraní. A mí al principio me chocó un poco. Después terminé hablando guaraní, no sé qué proceso lingüístico, neurolingüístico, algo hizo clic en mi cabeza, porque se ve que yo por casi 20 años o sea, aprendí de manera pasiva el guaraní. Lo tenía en algún lado, nunca me vi expuesta a hablar. Y de repente me encontré en un contexto donde tenía que hablar o hablar. Y hoy agradezco muchísimo eso. También entendí por qué pasaba eso. O sea, justamente como decía anteriormente, te encontrás con gente desplazada, pasa también con la gente de Corrientes, de Misiones, de Formosa, que por momentos como que no los consideran tan argentinos, o no quieren, o les cuestionan la forma de hablar, que también hoy por hoy es una discusión obsoleta. O sea, esa grieta de hablar bien, hablar mal, hoy ya no se puede hablar en esos términos realmente. Reflexionando sobre lo que están hablando, pienso, ¿cuántos escritores paraguayos conocemos? ¿Cuántos escritores paraguayos llevamos al aula? ¿No? Para Claro. pensarlo. Sí, sí, cuánta gente, no sé, acá en los que están hoy presentes, no sé cuántos son docentes y alguna vez se cruzaron con algún alumno que sea inmigrante. No solamente de Paraguay, sino que venga de otra provincia, o también o de Bolivia, de otros países. ¿Cuál es la reacción del docente cuando se encuentra con un alumno que en un principio la idea es como, no habla bien o habla raro? Ese chico, esa chica habla raro, y en realidad, más que entrar a juzgar, por ahí estaría más bueno ver sería más interesante ver qué hay detrás de esa conjugación, qué hay detrás de esa estructura, de cómo arma esa oración, porque por ahí encontramos cosas muy ricas detrás de eso. Y bueno, como les iba diciendo, pasé a hablar guaraní en mi primer año acá, y a partir de ahí empecé a hablar guaraní con los paraguayos. Acá en Argentina me sigue pasando, yo hablo guaraní estando acá en Argentina. En Paraguay ya voy muy poco igual, porque ya me queda poca familia allá, tengo la familia esparcida por todos lados. Cuando voy no hablamos guaraní. Ahora, lo más lindo que me pasó, que les decía en un comienzo, que cuando yo desde que era chiquita tenía siempre a mi abuela paterna, con la cual yo no hablaba, nunca tuve un contacto real porque ella hablaba guaraní, se esforzaba por hablarme en castellano, yo no terminaba de entender, siempre tenía la intervención de un adulto ahí en el medio, siempre había un traductor o un intérprete en el medio, entonces yo no tenía realmente una relación real con ella, esa es la verdad, no era muy genuina mi relación con ella. Y bueno, después que vine a vivir acá, aprendí a hablar en guaraní. Un día ella solía venir a visitarnos antes, y no sé, puedo decir que a los 22 años hicimos borrón y cuenta nueva, y empecé a tener una relación con mi abuela porque empecé a hablar guaraní con ella. Y no sabía que tan bien hablaba guaraní hasta ese momento,
hasta que la vi, le empecé a hablar en guaraní, esta mujer se largó a llorar, mi abuela lloró de la emoción porque en 22 años era la primera vez que estábamos teniendo un contacto real, o sea, el contacto de la lengua materna, con lo importante que es la lengua materna. O sea, éramos ella y yo sin intermediarios. Ya no había nadie entre nosotros. Y era yo hablando con mi abuela y ella hablándome desde el corazón. Porque cuando uno habla en su lengua materna, habla desde el corazón. O sea, yo creo que es así. Vos querés saber realmente cómo se siente alguien, tenés que hablarle en su lengua materna. O tratar de llegar a esa lengua materna. Y bueno, fue ahí que sí, el guaraní pasó a tener otro estatus para mí. Pasó a tener como un lugar sagrado. Era tan sagrada la lengua que el día que un docente en la facultad me propone empezar a traducir en guaraní, mi primera reacción fue como, no, ni loca, no, porque el guaraní para mí era sagrado. Era de esos idiomas, de esas lenguas que no se toca, no. Era como, dame, si querés te traduzco en inglés, un manual de arma nuclear, lo hago, pero con el guaraní no. Con el guaraní no me meto, porque el guaraní es la lengua de mi abuela. Entonces no, al comienzo como que no me animaba. Y era muy, sí, muy loco, que yo hasta ese momento venía leyendo, siempre leí literatura en guaraní, leía bastante, pero nunca se me había cruzado por la cabeza traducirla, o sea, la leía y no la traducía. No sé si acá hay traductores, además de Clarisa, si hay algún otro traductor. Vieron que los traductores tenemos cuando nos llega un libro, está la primera lectura del lector y después está la lectura del traductor. Esa que vas viendo las palabras y vas diciendo, bueno, esto sí, esto no, y cómo diría esto, cómo diría lo otro. Bueno, yo para hacer eso con el guaraní tardé un montón. Ya hasta ese momento leía en guaraní y era mi lectura de lectora, nada más. Empecé haciendo traducción de poesía judío-canadiense, porque me empezó a interesar la parte de lenguas minoritarias o comunidades minoritarias, pero no guaraní, hasta que, como le digo, un profesor me dice, pero vos conocés la lengua de una lengua minoritaria. ¿Qué haces trabajando con los judíos canadienses teniendo el guaraní? Entonces me lo replanteé y empecé así a traducir, más como un juego al comienzo, empecé a traducir poesía. Ahí pasé a traducir un poco de literatura, de manera muy tímida al comienzo, porque sí, seguía teniendo esta idea del guaraní sagrado. Y después, bueno, me fui encontrando con distintas cosas ahí a medida que iba traduciendo, a medida que me iba profundizando esta cuestión de lo que implica traducir una lengua originaria, una lengua indígena. Ahí el rol del traductor cambia un montón. Ahí uno se cuestiona o se replantea un montón de cosas. Cuando uno elige traducir una lengua indígena, realmente te das cuenta de que traducir es un derecho, o sea, es un derecho que tiene, o sea, es algo fundamental para un montón de gente. Porque uno se da cuenta que cuando está traduciendo está comunicando, le está haciendo llegar información a un montón de gente que está desplazada o que
está vulnerada en todos sus derechos, incluso lingüístico. O sea, y uno va replanteándose un montón de cuestiones y vas viendo y decís, bueno, sé esta lengua indígena y tengo que hacer algo con esto. Tengo que empezar a ayudar, a ver cómo hacer llegar la lengua, o ya sea la literatura o todo tipo de textos que haya, a otra gente. O sea, acá en Buenos Aires pasa que hay muchísima gente que habla guaraní, más de lo que pensamos. Y me pasa cada vez que hablo con algún docente o alguna docente que siempre me termina diciendo, sí, tengo un alumno o tengo alumnos, me encuentro con alumnos que sí, que hablan guaraní, o por ahí chicos o chicas que son callados en la clase. Después te das cuenta de que, porque su lengua materna es otra. Y bueno, y justamente, como decías, Marisol, está todo este estigma ahí detrás, no hables guaraní, o trata de tapar todo lo guaraní que tengas. Lastimosamente, bueno, eso viene pasando desde hace un montón de tiempo y sigue pasando. Seguimos todavía con el chip este de hablar bien, hablar mal. Eso se sigue replicando. Como digo, no hace falta un castigo físico de un docente o una docente, está en la mirada nada más. Solo con una mirada uno marca bastante a un chico o una chica en ese primer contacto que tienen, ¿no? Y bueno, quería mostrar un poco, volviendo al tema de la traducción, que puedan ver cómo es traducir en guaraní, que bueno, por ahí para los que no saben, el guaraní es una lengua aglutinante, o sea que se puede desmenuzar, es como parecido al alemán, para los que no sepan. Y bueno, y eso también fue algo que a mí me fascinó cuando empecé a traducir en guaraní. Me fascinó esta cosa del panambí. Justamente, sí, la presentación se llama también Travesía del Panambí, porque para mí traducir en guaraní, o sea, cada vez que me encuentro con el guaraní, me encuentro con esta suerte Panambí es mariposa en guaraní. Y hay una imagen, el primer libro que yo traduje en guaraní se llama Panambí Cuí. Panambí es mariposa, Cuí sería como el polvo, cuando uno hace polvo o algo. Y no sé si tienen esta imagen de la mariposa que ya murió, que lleva un tiempo muerta y que uno está viendo como el polvo de la mariposa, las cenizas de la mariposa ahí, y sigue siendo precioso. O sea, tenés a un ser ahí que ya murió y es hermoso, aunque esté ahí en partecitas. Bueno, a mí me pasa con el guaraní, cuando traduzco, que el guaraní en la oralidad es una lengua viva, hermosa, la musicalidad que tiene. Bueno, cuando yo me siento a traducir, cuando tomo una palabra, sigo viendo esta cosa de los pedacitos, las cenizas de esa palabra. O sea, la empiezo a desmenuzar, a ver así por partes, y digo cómo al partirla, al hacerla polvo, sigue siendo hermosa y nada, y fascinante. Eso es traducir para mí guaraní. Ir viendo cada palabra, ir sacando así como partecitas. Ojo, también eso a veces es súper complejo en el momento de elegir,
empezar justamente a desmenuzar la palabra y ver cómo eso, cómo conversa con el español o con el inglés. En el caso particular del guaraní pasa que se lleva muy bien con el inglés. El guaraní tiene muchas similitudes con el inglés, que fue algo que me fui dando cuenta a medida que empecé a traducir. En algunos casos tienen el mismo orden de palabras, el mismo word order. Por ejemplo, en guaraní uno dice Yesu Roga, que sería la casa de mi mamá. Ye es mi, Su es mamá, Roga es casa. En inglés uno diría my mother's house. Es el mismo orden a nivel oración, es el mismo. En castellano diríamos la casa de mi mamá. Cambiamos de lugar. Eso por ahí es una diferencia. Después les quería mostrar, ¿sí? Ileana, disculpame, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, sí. Justo lo que estás hablando, vos sabés que cuando estudiaba inglés hace bastante años atrás, algo que me quedó hasta ahora, que bueno, quería hacer ese comentario, bueno, justo saltaste con esto, Sí. también yo pienso que es lo que aprendí escuchando no sé si de profesor o de alumno, que también los paraguayos tienen mucha facilidad con el inglés, con la pronunciación. Y bueno, yo Sí. que soy acá de la zona, me di cuenta de eso, porque un paraguayo, por ejemplo, cuando habla, bueno, mi abuelo es paraguayo, tengo familia paraguaya, amigos paraguayos, por ejemplo, ellos dicen, a ver, y bueno, en el inglés, esa R Sí. justamente se pronuncia de la misma manera que un paraguayo pronuncia cuando habla con alguna palabra, a ver, en inglés, bird, o sea, entonces yo asocio mucho eso, o sea, y también, bueno, con el tiempo fui viendo que hay muchos paraguayos que justamente dominan el inglés, que trabajan con el inglés, traducciones, profesores. Así que, bueno, justamente me hizo acordar lo que recién comentabas, que Sí, no es solo en el tema digamos, de las palabras, de la gramática, de la formación de frases, sino también con la pronunciación. sí, bueno, también pasa al revés. Tenés muchos norteamericanos o alemanes que cuando llegan a la zona de Corrientes, Misiones, toda la Mesopotamia, van a Paraguay, aprenden más rápidamente guaraní. Les es más fácil hablar guaraní. Exacto. Pasa eso también. Justamente ven esta cosa, el orden de las palabras es más o menos similar, o sea, la estructura es parecida. Lo que decís, Catriel, de esto de la facilidad con el inglés, yo creo también que se debe un poco porque ya de entrada somos bilingües todos. Entonces, o sea, yo cuando empecé a estudiar guaraní cuando empecé a estudiar inglés, que fue a los 8 años creo, sí, muy chiquita, yo ya era trilingüe, casi en ese momento. O sea, hablaba español con mi familia, escuchaba guaraní por mi abuela y sabía portugués, porque allá cuando yo era chica veía mucha tele en portugués, porque repetían los dibujitos. Entonces siempre escuchaba portugués. Los veranos, me iba todos los veranos a la casa de una tía mía, está en Brasil, así que todos los veranos me la pasaba en Brasil. Tenía 5 primos, o sea, también era, hablas portugués, si querés jugar. Entonces, para cuando llegó el inglés, era mi cuarto idioma. Y esto que digo, es increíble porque también pasa un montón. O sea, es algo que observé hablando con gente de comunidades indígenas. Ellos también son trilingües, son plurilingües, pero bueno, no por las mismas razones que nosotros. Uno ve que
me pasó las veces que hablé con gente de comunidades, es que ellos tienen su lengua de su comunidad, tienen después, o sea, para acceder, se lo hago en un ejemplo, ellos para acceder a la escuela, alguien wichí, o que hable abá guaraní o mbugá guaraní, que son las otras variedades del guaraní, muchas veces para poder acceder a la escuela no solamente tienen que caminar 10 kilómetros o 15 kilómetros o lo que sea que tengan que caminar para llegar a la escuela, sino que al llegar a la escuela a veces tienen la suerte de que acceden a un docente o una docente que habla su misma lengua, que habla también budá guaraní, y entonces les puede enseñar un poco, les puede dar la clase al comienzo en su lengua materna para después pasarlos al castellano, porque es todo un preparativo para después empezar a enseñarles en castellano. Entonces o sea, me pasó, yo actualmente estoy estudiando una lengua, se llama Nivaclé, que es de Formosa, es de una comunidad indígena de Formosa. Y bueno, hablando con el líder de la comunidad, él me contaba cómo su lengua materna es el Nivaclé. Para ir a la escuela tenía que caminar como 17 kilómetros cada día, y al llegar a la escuela, su maestra era una maestra wichí, o sea, que hablaba wichí. Entonces él tuvo que aprender wichí para después poder acceder a la escritura o a la enseñanza en castellano. Y también habla guaraní, porque está en una zona fronteriza, entonces tuvo que aprender guaraní también. Entonces, claro, me encontré una persona que manejaba 4 idiomas, 3 lenguas indígenas y, bueno, y la lengua castellana. Y uno dice como, wow, qué increíble. Y después, a medida que te vas cruzando con más gente de comunidades indígenas, te das cuenta que todos manejan mínimo 3 idiomas. Pero ¿por qué pasa esto? De vuelta, como había dicho al comienzo, por toda esta cuestión que hay con el acceso a la educación, el acceso a la escuela, para poder aprender a leer y a escribir en castellano y poder incorporarse a ese lugar donde está la mayoría, lastimosamente, tienen que hacer todo ese proceso. Eso pasa, es súper común en las comunidades, que es algo que por ahí habría que, sí, está visibilizado, por ahí habría que tener más en cuenta. O sea, pasan muchas cosas. Acá puedo hablar como de provincia de Buenos Aires o de Buenos Aires, de capital, la cantidad de chicos que vienen, que su lengua materna es el quichua o es el guaraní, o tienen otros idiomas también, otras lenguas. Bueno, habría que plantearse o cuestionarse un poco qué se hace o cómo trabajar con estos chicos para que no se genere esta cuestión de rechazo de su lengua. Porque el rechazo a la lengua materna, al fin y al cabo, termina siendo el rechazo a uno mismo, en algún punto. Entonces, sí, o sea, a propósito de estas jornadas de enseñanza de la lengua, creo que habría que poner un poco más de foco ahí. Yo no soy docente, pero mi aporte viene desde la traducción. Tratar de traducir y de ver cómo hacer llegar la información. Bueno, con esto de la pandemia, también fue como tremendo todo lo que pasó, o sea, ver cómo hacer llegar la información a toda la gente, a la mayor cantidad de gente posible. El año pasado trabajé un montón con
con ver cómo traducir, cómo hacer llegar la información, o sea, todo lo que estaba pasando a un montón de gente que por ahí no tenía acceso o no tenía ni idea cómo, o sea, cómo saber qué hacer. Me pasó que traduje 6 libros al guaraní, del inglés al guaraní, que era todo de literatura infantil para chicos, para poder explicarles a los chicos lo que era el coronavirus, lo que era el virus, lo que pasaba con el virus. Y fue una experiencia muy linda, a su vez, como siempre, cuestionarme un montón de, bueno, ¿cuánto tardamos en hacer esto? O sea, yo estas traducciones, a mí recién me llegaron o sea, la posibilidad de traducir en junio más o menos, y lo de la pandemia había arrancado en febrero. También fue todo un desafío traducir ahí porque surgieron un montón había un montón de neologismos. Para los que traducen, saben que los neologismos son una tortura a veces. Y bueno, acá pasaba esto de, bueno, coronavirus. ¿Cómo traducimos coronavirus? No traducimos coronavirus. En guaraní no existe la letra C. Entonces te encontrabas con gente guaraní hablante que estaba, bueno, coronavirus se va a traducir con K. Y decíamos, bueno, y yo decía, pero bueno, pero ¿cuánta gente al fin y al cabo ve con el va a entender bien coronavirus con K, coronavirus con C? Me pasó también que los libros que me llegaron para traducir eran de escritoras inglesas que para hacerle entender a los chicos, bueno, lo que era el virus, lo que implicaba el virus. Trataba de hablar mucho, uno de los libros era sobre un personaje que estaba muy ansioso por todo esto de estar encerrado, de no poder salir, de que no ver a los abuelos, no ver a las abuelas. Y ahí ya tuve la primera traba o el primer desafío fue ansioso, ansiedad. Dije, en guaraní, gente, no existe la palabra ansiedad. No existe la palabra ansioso. Y bueno, llamativo, ¿no? Entonces era, bueno, ¿cómo resolvemos esta parte? Ansioso, ansiedad, ¿qué es alguien? ¿Cómo es una persona ansiosa? Una persona ansiosa es alguien que se preocupa mucho por el futuro, ¿viste? Tratando de parafrasear un poco. O sea, bueno, se preocupa mucho por el futuro. Eso traducido al guaraní era larguísimo. Y no dejaba de tener en cuenta esto de que era un libro infantil. O sea, en un libro infantil, ¿cuántas veces le puedo decir a un niño, a una niña, que te preocupas mucho por el futuro, te preocupas mucho por el futuro? Después hay otro tema también que se entrecruza cuando uno traduce una lengua indígena, no solo los neologismos, sino la parte gráfica. Uno siempre tiene la parte de diseño del libro, está el dibujo, la gráfica, la letra, la tipografía, el formato, uno tiene que respetar eso. Entonces, decir, Pepito, en este caso era Dave, era el nene, que lo traduje por Dani, para hacerlo en un nombre más local. Bueno, Dani se preocupa mucho por el futuro. Era una oración larguísima para decir, Dave is anxious. O sea, Dave está ansioso. Está ansioso por el virus. O sea, Dave está ansioso por el virus, eran 5 palabras en castellano. En inglés eran 2. Dave, y con la apóstrofe, o sea, Dave is anxious, 3.
En guaraní se me iban a casi 10. La pesadilla de cualquier diseñador gráfico, eso. Entonces había que rever la forma y al final quedó como Dani Oyepgap, que es Dani está preocupado. La forma en la que resolvimos fue esa, como Dani estaba preocupado por, sí, por esto que aparece en la tele todo el tiempo. El coronavirus, terminamos hablando del virus. Después otra cuestión que surgió también en este mismo cuento fue esto de que a Dave había que explicarle que no solo no iba a ver a sus abuelos, sino que tampoco se iba a poder ir de vacaciones, no iba a poder subirse a un avión de vuelta. En el guaraní no existe la palabra vacaciones, no existe la noción de lo que son las vacaciones. Y era como, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Después el tema de subirse a un avión. Yo desde hace un tiempo que observo mucho estas pequeñas sutilezas, porque me pasó una vez en un encuentro también con docentes que tenían chicos que hablaban lenguas indígenas. Me pasó con una docente que venía de Santiago del Estero, que me comentaba cómo a ella le había llegado como material didáctico libros que eran de piratas que iban en el mar, y ella me decía cómo era re difícil enseñarle a un chico en un pueblo chiquito de Santiago del Estero, cómo enseñarle el concepto de mar. Porque estábamos frente a chicos que por ahí no accedían a la tele, ni a la radio, a nada, y no entendían lo que era el mar. Hablarle de piratas, hablarles de mar, y era algo que nunca habían visto. Entonces ahí hay que, como traductora, ahí hay que intervenir, o sea, hay que traducir, o adaptar el texto, o ver cómo hacérselo llegar a la mayor cantidad de gente. Bueno, todos esos planteos o sea, ese tipo de planteo me hacía cuando iba traduciendo el año pasado estos cuentos. Justamente, Dave no va a poder subirse a un avión. Y yo no sé si el libro que yo traduje, en caso de que haya llegado a Misiones, a una comunidad guaraní, yo no sé si ese chiquito que va a esa escuela, ahí en esa comunidad, tiene noción de lo que es subirse a un avión, ir a un aeropuerto, tomarse vacaciones. Entonces había que hacer toda una adaptación o rever cómo hacer llegar esta información. O sea, que era lo que este cuento, al fin y al cabo, lo que estaba haciendo es tratar de hacerles entender a los chicos la situación por la que estábamos pasando. Después, bueno, vacaciones, al final terminé eligiendo, la traducción fue, en lugar de vacaciones, salir a pasear. O sea, Dave o Dani no iba a poder salir a pasear como siempre. Dani, Ndoikatumoai, Ojo o Watamimi, esa sería la traducción en guaraní, que o Watamimi o Watamimi literalmente significa salir a caminar un poco, pero bueno, ese es como lo más cercano al concepto de paseo que hay en guaraní. O sea, como les decía, con esto de la pandemia, del COVID, se vinieron una lluvia de neologismos y que hubo que ver uno por uno, ver qué tan conveniente es traducirlo o no. También se vino este concepto de, bueno, el tapabocas, el barbijo,
sí, tapabocas, barbijo, mascarilla, como le quieran decir, cómo traducir eso en guaraní, como ver cómo, bueno, qué palabras usamos, qué palabra usamos acá o qué es lo que más se acerca. Por suerte, lo bueno que tiene el guaraní es que te permite crear bastante. O sea, uno, en esta cuestión de que es una lengua aglutinante y todo eso, uno puede juntar términos, sufijos, prefijos y así armar algo que se acerque al concepto. Por ejemplo, con tapabocas o barbijo, el término que se armó fue yurumoajá. Yurú es boca, moajá, algo que cubre la boca. Perdón, hice esto y por ahí no se escucha bien. Entonces fue ese el término al que se llegó de acuerdo para que fuese la palabra o el equivalente a tapabocas o a barbijo. No, eso entre otras cosas, ¿no? Ahora les quería compartir, a ver, un segundo. Ya estoy. Les quería mostrar acá un ejemplo de cómo funciona el guaraní con el tema de los sufijos y los prefijos, que es algo súper interesante, es como la raíz de todo el guaraní, más o menos. A ver, acá estoy. Un segundo. Que se me perdió la presentación. Perdón. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que quieran comentar. A ver, ahí sí. Virginia, no te escucho. Perdón, Sí. escribe en el chat que perdió el micrófono. Ah, Disculpen. sí, sí, gracias. Gracias, que no estoy mirando el chat. A ver si ahí podemos ver. No están pudiendo ver mi pantalla, ¿no? Pero estas son las cuestiones virtuales, estos momentos virtuales preciosos. A ver. A ver si ahí sí se puede. Un segundo. Ahí pueden ver mi pantalla. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, ahora voy a abrirles la presentación entonces. Ahí está. ¿Pueden ver?
Sí. ¿Ven la presentación? No todavía, Ili. ¿No? Sí, perfecto, se ve. Ah, a ver. Mm, mm. ¿Pueden ver la presentación ahí? ¿No? Yes. ¿Ahí pueden ver? Pero capaz sea nuestra conexión, Ili, ¿eh? Yo Sí. capaz Se ve el no tengo muy buena escritorio. conexión. ¿Se ve el escritorio? Sí, exacto. A ver. A ver si ahí se puede ver. No, siguen sin poder ver, ¿no? Ahí no vemos nada, ni el escritorio. Ah. Ay, no sé si es que no son compatibles o qué. Bueno, si no, se los puedo pasar por el chat. Dale, Virginia. Ahí. Ahí sí pueden ver, ¿no? Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Ah. No, les quería mostrar esto, como les decía, en esta cuestión de que el guaraní es una lengua aglutinante. Acá les muestro un ejemplo de cómo funciona el tema de los sufijos o prefijos. En este caso, los sufijos, perdón. En el primer ejemplo tenemos aipotá, yeao, cue. Cue es un sufijo que significa viejo o usado. Después tenemos el ejemplo de aipotá, yeao, que es ao solo, significa ropa. Por ejemplo, quiero mi ropa. Y aipotá, ahora, este era, significa ropa nueva, o sea, no significa nuevo, sino que significa lo que uno desea que pase. Algo, en este caso sería ropa nueva. Aipotalle ahora. Quiero para mi ropa nueva. Y pueden fijarse que dice para, que eso no es muy común, esa no es una opción rioplatense, decir para, pero es algo muy común en Corrientes, Misiones, Formosa, Paraguay, se da esto de ese era traducirlo como para justamente esta cosa que yo deseo, quiero esto para algo más. No sé si se entiende un poco. ¿Entienden más o menos a lo que me refiero? Sí, sí, se entiende. Uh-huh. Bueno, eso es un ejemplo de cómo funciona el guaraní con el tema de sufijos. Después están los prefijos también. Por ejemplo, siguen viendo la presentación, ¿no?
Genial. Después tenemos esto, que no es que sea muy negativa, pero les quería mostrar esto como la palabra no o no en guaraní se traduce como najaniri. Najaniri, todo eso es no. ¿En qué momento traducir no es un problema en un libro, por ejemplo? Justamente lo que les decía anteriormente, para el diseñador gráfico, incorporar todas estas letras es un tema, es un temita importante. Entonces, lo que trato de hacer cuando me encuentro con este tipo, con una palabra así como no, no, es tratar de recuperar la negatividad por otro lado, para no romper con la tipografía, con el formato del texto. Después hay otros ejemplos, así como, por ejemplo, acá, bueno, este es uno de los poemas con el que yo trabajé, que dice Yeyo Guaitepa, Pemita I, Ojoba Puinandimi. ¿Alguno que sabe guaraní me puede decir más o menos qué significa en castellano? ¿Se les ocurre? Este poema es de Javier Viveros, que es un escritor paraguayo, es contemporáneo, es un hombre joven, que este libro lo escribió en el 2009, es un libro de haikus, que yo presenté como mi trabajo final en la carrera, en el traductorado, la traducción de estos haikus, que los renombramos como guaraní haikus. Fue como un juego que hizo este escritor de intentar hacer haikus en guaraní, manteniendo o sea, la estructura, la rítmica del haiku, que son de 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. Bueno, el desafío en la traducción acá fue poder lograr, por lo menos en castellano, de vuelta esa misma rima de 5, la silabación de 5, 7 y 5 sílabas. Bueno, Yeyo Guaitepa, Pemita I, Ojoba Puenandimi, para los que sepan guaraní, es una imagen muy linda, porque dice, se me parece mucho ese niñito que va descalzo, que va con los pies descalzos. Acá pueden ver lo que les decía de vuelta, el tema de la aglutinación. Ven acá cuando uno parte la palabra, cómo trabaja el guaraní ahí. Por ejemplo, en la primera parte, que es Yeyo Guaitepa, uno puede ver que es así. Ye significa yo. Yogua sería el verbo principal, o sea, el verbo en este caso, que es parecer. Y te es un sufijo, un morfema que marca como intensidad, o sea, si en este caso digo mucho, pero puede en realidad ser otras palabras también. Lo importante es marcar la intensidad. Después, el último sufijo, morfema que agrega, a, de vuelta, es un sufijo o morfema que marca también intensidad, es un enfatizador en este caso. Entonces ahí pueden ver como Yeyo Guaitepa, podemos decir, se me parece mucho.
Esa es una de las posibles traducciones. Después tenemos Pemita y Ojoba. P sería S, mitad es niño, el sufijo I es para hablar de, es el diminutivo. En el guaraní, a cualquier palabra que uno le agregue ese sufijo de diminutivo, ahí lo está haciendo, en este caso, niñito. Después está ojoba, que es el verbo, que el verbo en realidad acá solamente es jo. O está marcando la tercera persona. Ojoba, va sería la posposición, o sea, el morfema o sufijo que está marcando el tema de la dirección, hacia dónde va. Por ejemplo, sí, sería como un relativo que dice, que se refiere a el que va. O sea, ese niño que va, que se va, y uno piensa para qué lado, o sea, es más o menos, no sé si se va entendiendo lo que voy diciendo. Y después tenemos Punandimi. P serían pies. Nandi. Nandi de vuelta es un sufijo que significa vacío, libre. En este caso sería desnudo. O sea, esa sería la traducción que elegimos. Y mi también es un diminutivo nuevamente. Entonces estamos hablando de los piecitos, o sea, los pies pequeños que van desnudos. Eso es más o menos. Bueno, en la traducción hay varias formas que podemos nombrar esto o decir, bueno, en mi traducción, para que esto quedara con la forma, como les había dicho, de la silabación, para mantener la silabación de haiku, de poema japonés. Entonces lo que hicimos fue poner, lo que hice fue traducir como ese niñito que camina descalzo es mi retrato. Con es mi retrato mantenía la silabación. Esa fue el equivalente que pude encontrar como para decir ese niño que se me parece mucho, demasiado. Y bueno, esa fue una uno de los tantos poemas que traduje, que bueno, se los quería mostrar, se los quería compartir para que vieran más o menos cómo funciona el tema de la traducción en guaraní. Como les dije, tiene mucho sufijo, mucho prefijo. Eso te da mucha libertad también. O sea, uno siempre tiene la posibilidad de ir creando con el guaraní. Y no sé si hasta acá tienen preguntas, dudas, quieren comentar algo. A ver, ¿me escuchan? Sí. Ah, con eco. Sí. Porque estoy probando otro dispositivo. Ah. Por ahí si bajas un poco el volumen, Virginia. Ahí. Disculpen, creo que Iliana, podés apagar tu micrófono mientras habla Virginia, así no retumba. Me Dale. parece que así se va a solucionar. A ver. No, yo quería intentar retomar
la coordinación, pero bueno, tuve un problema técnico. Entonces, no, yo creo que como nos quedan 20 minutos, podríamos ¿no? aprovechar este tiempo para las preguntas. Bueno, sí, estos 20 minutos que quedan, no sé, pueden compartir sus reflexiones, lo que piensan, no sé, alguna experiencia que hayan tenido que los convocó hoy acá. Yo lo que quería dejar así a modo de reflexión, de por qué es importante la traducción de lenguas indígenas o por qué es importante empezar a ver un poco estas cuestiones. Por más que hay trabajo, o sea, por suerte, hay trabajos, hay libros, hay intentos, hay acercamientos, aproximaciones a acercar un poco o a validar un poco más el idioma o los idiomas indígenas. No sé, les quería mostrar, yo el año pasado trabajé con una escritora, Clarisa Pereira, que está acá, que está presente. Ella es de Corrientes, tradujo un libro, no escribe, sí, escribiste un libro en español, lo tradujo al inglés y después también tuvo la traducción en guaraní. Este tipo de trabajos como el que hizo ella, yo los valoro mucho porque es un poco poder acercar, acá tengo el libro, si lo quieren ver, es un poco poder acercar justamente la literatura o acercar la lengua para gente que quiere saber un poco más sobre el guaraní, saber que existe literatura acá en Argentina también, que no es solo el guaraní, no es solo algo de Paraguay, sino que es algo que también ocurre acá, ocurre en todo el país. Bueno, este tipo de libros, estos son leyendas guaraníticas, que fue lo que ella escribió. Este tipo de libros sirven un montón para poder acercar la literatura en las escuelas. O sea, esto para alguien que no sabe guaraní es una buena oportunidad para acercarse al guaraní, pienso en un chico o una chica en la escuela que escucha a su maestra, a su maestro, leer en guaraní, hablar en guaraní, nombrar al guaraní, o por lo menos por curiosidad. O sea, es una forma de validación para ese nene, para esa nena que está con tantas dudas, con tantos cuestionamientos en ese momento. A ver, Adriana. Estabas diciendo que en la escuela vos compartías las clases claro, compartías clases con muchos alumnos provenientes de familias del litoral. Claro, sí, lo que decís acá de llavear, bueno, eso es súper común, el hacer verbos nominales. Eso es algo que, por ejemplo, acá en lo que es el Río de la Plata, en la variedad de castellano del Río de la Plata, no se ve nunca, o no es muy común. Pero sí, en el litoral sí, está llavear, mensajear, o sea, agarran un sustantivo y lo hacen verbo. Y así, con un montón de palabras puede pasar. Que eso es una influencia del guaraní también. En el guaraní se usa mucho son los verbos nominales, serían verbos que a partir de que surgen de un sustantivo. Pero bueno, lo que les quería decir
a propósito del trabajo de Clarisa o de otros escritores, hay también libros, no sé, yo les quiero mostrar, hay un par. Esto es de la lengua Qom. Hay también libros mapuche. Este era un libro que está dedicado a los tehuelches. El tehuelche es un idioma que se está extinguiendo. Hay muchos libros así que intentan... ¿Qué editorial son? A ver, el de Clarisa, la pueden contactar a ella, que ella misma maneja sus libros. Esto, por ejemplo, yo colaboré en la edición del libro, en la corrección y edición, el proofreading, decimos en inglés, que esto, por ejemplo, son leyendas guaraníticas, Guarani Legends en inglés, y Mombupu Guaraní en guaraní. A ver, Clarisa pregunta si la escuchamos, dijimos que no. ¿No me escucharon nada? Porque No. se me desconectó. No, que yo quería decirte una cosita, Oili, que me quedé pensando cuando contabas esto de cuando tenemos estudiantes, o sea, va, en realidad al revés, ¿no? Yo como estudiante, si me voy y me encuentro con mi profe o mi seño que no solo, ya te digo que es demasiado querer que hable en guaraní, ¿no? Pero que nos permita comunicarnos como queremos y que no nos invalide, ¿viste? Eso de decir, no, Claro. así no se habla, habla bien, ¿viste? Que muchas veces nos han dicho. La mirada juzgadora. La mirada Solo la mirada. Imagínate si eso viene a ser en un inicio, ¿no? Siempre pensando en el aula. Claro. Después, ¿qué hacemos con el tema de las evaluaciones y demás, ¿no? Porque de entrada, si ya tenemos esta traba y después, como profe, también decir, bueno, ¿y cómo hago para evaluar esto? Porque está bien, yo permito que se exprese y que utilice la lengua como quiera Claro. y sea, o sea, dejarle ser, ¿no? Pero Ujú. después, ¿cómo evalúo y cómo demuestro lo que tengo que demostrar yo para arriba, digamos? Eso es lo que también me quedé pensando. Claro. Es una etapa que tiene que pasar y que tiene que ser evaluada. Entonces, bueno, me quedé como me hizo ruido eso, ¿viste? Claro. Sí, sí, o sea, por un lado trabajar esto de la no estigmatización del alumno y ver, bueno, con qué herramientas también cuenta el docente o la docente para justamente no colaborar con esa estigmatización. Cómo incluir al nene o la nena en la clase, o sea, hablé con docentes, algunos docentes por ahí cuentan su experiencia, por lo menos acá en Buenos Aires, hacen esto de, bueno, decir, ver con los chicos para poder incorporarlos más a la clase, bueno, que cuenten alguna leyenda guaraní, que cuenten un poco de su familia, de sus costumbres. Y uno ve cómo los chicos de a poco se van como sacando este estigma. Eso es uno de los posibles, una de las posibles maneras que hay. Después, otras herramientas, no sé o sea, no sé cómo van manejando los docentes, las docentes esto. Sé que hay docentes que se ven muy expuestos, digo, que llegan a una clase y por ahí tienen la mitad de los alumnos justamente provienen del litoral, entonces tienen otro castellano y hay que hacer todo también pueden tener alumnos o alumnas que vengan de familias bolivianas, entonces también tenés el entrecruce ahí con el quechua. Y bueno, entonces es bastante complejo para los docentes trabajar todo eso, ver cómo poder incorporar a todos los chicos al aula, a la clase. Sé que cada uno va viendo cómo, o sea, justamente se van rebuscando en el material.
Pero sí, creo que falta más literatura o traducida al guaraní o incorporar más literatura, no sé, del litoral. O sea, eso me parece. Yo la reflexión que les quiero dejar hoy es justamente pensar en esta cuestión de que se supone que la educación es un derecho fundamental, es un derecho universal. Entonces estaría bueno que consideremos que o sea, lo primordial para que un niño o una niña aprenda es poder entender a su maestro o su maestra. Y no solo a su maestro o su maestra, también tiene que poder entender lo que está escrito, lo que le están dando para leer. Tiene que poder entender eso. O sea, esas son las bases fundamentales para poder educar, para que un chico pueda aprender. Y lo que no tenemos que perder de vista por ahí es esto de que aquel niño o niña cuya lengua materna es una lengua indígena, una lengua originaria, ese chico tiene esos mismos derechos. O sea, ese nene o esa nena no es una excepción a lo que dije anteriormente. Ellos tienen los mismos derechos y tienen que poder acceder, tienen que poder entender lo que está escrito en ese libro, tienen que poder entender a su maestro o su maestra. O sea, esta cuestión con las lenguas indígenas ya la venimos arrastrando hace demasiado tiempo. Como había dicho, ya no podemos seguir hablando en términos de hablar, ¿qué es hablar bien? ¿Qué es hablar mal? ¿Qué es realmente eso hoy? Y, como dije, repito, todos los niños y niñas, no importa cuál sea su lengua materna, sea indígena o no, tienen derecho a entender a su maestro, entender lo que le están leyendo, o lo que está leyendo, entender el libro. Si no podemos cumplir con esa parte, entonces toda la educación, o sea, no vale la pena. Y perdón que sea así como muy fundamentalista, no sé, con esto. Pero es así. O sea, eso es lo que hoy quiero dejar acá. O sea, esa es una de las razones por la cual decidí traducir en guaraní también. Muy interesante. Yo pensaba, sí. Hace unos años trabajaba en una escuelita de Derqui y ahí había una gran comunidad de paraguayos y bolivianos. Y en mi humilde biblioteca recibía a estos chicos que por ahí aún no dominaban muy bien el idioma español y tenían estas ganas de leer. Y Claro. y no tener yo las herramientas a mí me generaba angustia. Y sí. Y un día me regalaron ellos, porque pedíamos donación de libros, me regalaron un manual. Y me interesó mucho ver que allá los manuales son bilingües. ¿Es así? Sí. Sí, sí. Al menos en Paraguay, desde 1992, que está declarado como un país bilingüe. Acá en Argentina solo Corrientes está declarada como provincia bilingüe, o sea, reconoce al guaraní como su segundo idioma. Sé que en Salta ahora están en proceso de reconocer al wichí. Pero sí, en Paraguay, a raíz de que es un país bilingüe, declarado bilingüe, todo el material educativo se tratan de que siempre aparezcan los dos idiomas. Eso sí, acá en Argentina todavía es bastante escaso el tema. En Corrientes, no sé qué tanto están traduciendo o no. Sí, Está empezando a traducir más. Sí, hay libros que el Ministerio de Educación está trabajando y mete, por lo menos lo que yo vi, el Ministerio Intercultural Bilingüe se llama.
y ponen, o sea, meten como vocabulario en guaraní para enseñar inglés, por ejemplo. Es una cosa re loca, pero me encantó, es muy, o sea, es desafiante. Y creo que está disponible para si hay profes que les suele pasar eso en Buenos Aires, por decirte, se pueden contactar con el Ministerio Intercultural Bilingüe por las redes y pedir ese material, porque es muy interesante y está muy bueno para trabajar estas dos cuestiones, ¿no? Yo no sé si en realidad no se enseña guaraní en Corrientes. No. Es ley que es nuestro segundo idioma oficial, pero no se enseña guaraní. Pero por lo menos esto es un intento de meternos en lo que viene a ser, y aparte que se cumpla realmente la ley de que somos una provincia bilingüe. Claro, va a validar o visibilizar una realidad, porque es eso. Al fin y al cabo es una realidad, es como esto, la presencia del guaraní en provincia de Buenos Aires. O sea, el guaraní no es solo el litoral. Acá en lo que es Buenos Aires se ve un montón. Entonces sí, es justamente hay que ver cómo generar herramientas para los docentes. Justamente para que puedan. Sí. Yo quiero comentar algo que, bueno, agregando lo que dijo Clarisa. Sí. La verdad que es muy loco porque yo hice pasantía en una escuela en Iguazú, una escuela intercultural bilingüe. Sí. Cuando llegué a la escuela y empecé a trabajar ahí, o sea, a hacer la pasantía, pensé que era español, guaraní. Y bueno, ahí me di cuenta que enseñaba los idiomas extranjeros, era portugués o inglés. Claro. Así que la verdad que fue muy loco eso, porque pienso que está bueno aprender idiomas, pero principalmente idiomas que son de la zona, idiomas donde estamos muy familiarizados, donde la raíz y la cultura acá de Sudamérica es el guaraní, bueno, y otras lenguas también, así que la verdad que estaría bueno que empecemos a trabajar con eso. Sí, está justamente una de las razones por la cual estoy acá para visibilizar eso y para que los docentes empiecen a cuestionarse un poco, buscar herramientas, ver a nivel federal cómo trabajar este tema. Y bueno, y justamente y ver de que es algo de que pasa, justamente que pasa todo el tiempo. Y pasa en todas las provincias. O sea, estaría bueno, sí, eso, empezar a exigir más material, o más herramientas, o formación, que haya formación, porque si no los docentes se encuentran como muy desnudos en situaciones así. Entonces estaría bueno, sí, que se empiece a fomentar la producción de más material bilingüe o dirigido, o sea, hacer justamente esta cuestión federal y ver toda la diversidad que hay en Argentina y bueno, y todo este tema intercultural, que hoy no lo traté porque si no ya me iba muy, muy de tema. Pero todo, justamente hacer visible esta diversidad y darles herramientas a los docentes, a las docentes, para que puedan trabajar, y puedan garantizar la educación, que puedan enseñar y que los chicos puedan aprender, sin estigmas, sin pensar que está bien, que está mal. Básicamente eso es lo que quiero que quede hoy. No Bueno, sé. muchas gracias. Celebro que existan estos espacios, Claro, fundamentalmente. gracias. Bueno, les dejo si quieren por el chat mi mail, les puedo pasar no sé, información sobre libros, como digo, no, la parte docente no es lo mío, como digo, no doy clases, pero sí conozco gente que está trabajando mucho sobre esta cuestión. Están viendo justamente cómo generar material. Ese es mi mail. También me pueden encontrar por Instagram.
ahí publico así algunas curiosidades sobre el guaraní. Y bueno, y gracias a todos no sé, por lo menos acá en Buenos Aires hace frío, así que gracias a todos por haberse levantado temprano, preparar el mate, o el tecito, el cafecito, y estar acá. Muchas, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a vos, hasta luego. No, gracias a ustedes. Chao, Cualquier gracias. cosa, estamos acá.